Bona tarda i benvinguts tots, els aquí presents i també els que estan connectats via online als seus domicilis. Bé, continuant l'activitat cultural de la nostra agenda, avui dimarts, tenim la sort de tenir entre nosaltres a nuestro buen amigo que ha participado en alguna ocasión aquí en el colegio, a nuestro amigo José María Delgado Rodríguez. Como es habitual, merece pues la presentación como en todos nuestros conferenciantes. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene el título de Estudios Avanzados con Superación en los cursos de doctorado en Derecho Público, Derechos y Libertades, doctorándose en la Universidad Internacional de Barcelona, obteniendo el doctorado con la calificación cum laude en materia penal. Durante el año 1995 realizó el curso superior de Administración Pública impartidos sobre recursos humanos y planes estratégicos. Ha participado en posee diversos diplomas de cursos profesionales y otros de diversas instituciones y colegios profesionales. Ha participado como profesor, conferenciante en diversas universidades, en la Escuela Judicial, Escuela de Policía Autonómica Mossos d'Esquadra y Policía Local. El ministro de Justicia le concedió la Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñafort en el año 2000. José María, muchísimas gracias por tu participación aquí en nuestras actividades en el Colegio de Médicos. Nos gusta mucho este cambio, esta interconexión con distintos profesionales, aparte de la medicina, pues la abogacía siempre está muy bienvenida y necesaria en nuestro colegio, y que hoy nos hablará de Hernán Cortés. Él, aparte de su actividad profesional como abogado, es una persona de cualidades humanísticas amplias y es un gran conocedor y estudioso de la estancia y el descubrimiento de América por parte de España. Hoy nos hablará de Hernán Cortés, el encuentro entre dos mundos. José María, tienes la palabra y muchas gracias. Bueno, pues se me oye, ¿no? Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la asistencia de todos ustedes aquí y también los que nos están viendo pues vía Zoom del Colegio de Médicos. Tengo que hacer un agradecimiento especial al doctor Sanz por estas palabras que ha tenido sobre mi persona. El doctor Sanz, que es el presidente de la Comisión Senior del Colegio de Médicos, también nos ha entretenido, porque es un ameno conferenciante, en temas de su especialidad, como son estos que la supreconciencia o experiencias próximas a la muerte física, o ahora que también ha escrito un libro nuevo, La vida después de la vida, que le deseo el mismo éxito que los anteriores. También quiero agradecer al personal administrativo que nos está aquí poniendo estas PowerPoint y que iremos pasando si yo de momento el aparato este lo voy manejando, así que estoy un poco de pie. Bueno, lo más importante a los senior es, aparte de que voy a dar unos datos históricos que van a ser para algunos de ustedes nuevos, pues, o complementarios a los que ya tienen, pues también lo que quiero es entretener. Estas conferencias se trata de entretener a los asistentes, ya que, bueno, no vamos a hablar de cuestiones muy profundas, sino vamos a hablar de un mundo, bueno, el encuentro de dos mundos. El protagonista de esta historia es Hernán Cortés, que precisamente es un personaje un poco denostado, un poco olvidado, también no ha sido ni siquiera valorado en su momento y mucho menos en el momento actual, como ya veremos, ¿no? Es un personaje, como digo, polémico, pero bueno, ahora hay una polémica también sobre este personaje y el descubrimiento o la conquista de México, como sabéis por la prensa. Tanto el presidente anterior, López Obrador, o como la presidenta
Claudia Sheinbaum, estos que no son originariamente de México, porque no sé si sabéis, López Obrador, su abuelo era asturiano o cántabro, y de la Claudia Sheinbaum, sus padres emigraron de Lituania y de Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial y se instalaron en México. Es decir, que profundamente ellos no son de los mexicanos de siglos, ¿no? Son nuevos mexicanos. Bien, estos han querido que el rey de España pidiera perdón por los acontecimientos que sucedieron hace 500 años y el rey no le ha contestado. El presidente del gobierno tampoco le dijo que no procedía, pero ahora, hace 2 días, este ministro Álvarez ha dicho, bueno, que hay que lamentar el dolor y la injusticia que produjo este acontecimiento. Llevamos, desde luego, una relación diplomática actual con México bastante polémica. Incluso el rey de España, por primera vez, no asistió a la toma de posesión de la presidenta, pero culturalmente estamos muy bien avenidos con México, porque 2 premios Príncipe de Asturias son mexicanos y el último premio ayer, el premio Cervantes, es también mexicano, es Gonzalo Celorrio, que ha dicho que esta problemática es una controversia a destiempo. Esa es la declaración que precisamente ha hecho hoy. Voy a tomar un poco de agua. Bien, pasando de esta pequeña polémica, Hernán Cortés, nacido en un pueblo extremeño de Badajoz, Medellín, que ahora lo pondremos aquí también el pueblo, es en el año 1485. Todavía no se había descubierto América y no es un conquistador o descubridor al uso, porque a América iban muchos aventureros, ¿no? Pero en España, en aquella época, pues había un analfabetismo rondando el 50%, pero Hernán Cortés había estudiado Derecho en la Universidad de Salamanca. Solo estudió 2 años, pero ese es un privilegio que solo se lo podían permitir algunas personas, ¿no? Él era hijo de un hidalgo venido a menos y ya desde muy joven sintió la atracción de ir al Nuevo Mundo. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de un poco de los antecedentes. ¿Por qué se va a América? ¿Por qué? A ver si muevo esto. ¿Por qué desde España principalmente y de Portugal quieren ir a América? Porque tienen que ir a buscar estas islas, las Islas Molucas, donde se producen pues, estos productos de las especias que eran muy solicitadas en Europa y que tenían un valor incalculable, vamos, incalculable no, su peso en oro. Es decir, 1 gramo de nuez moscada o de clavo era el equivalente, o se pagaba 1 gramo de oro. Por eso que algún navío, bajel o lo que fuera, que iba a América y traía 500 kilos de especias, pues eran 500 kilos de oro. Era un negocio redondo. Pero ¿por qué Colón, que fue el primero que pasó desde el Atlántico, quería ir a estas islas? Porque este comercio lo tenía monopolizado el mundo musulmán y no dejaba pasar a Oriente Medio ningún navío que no fuera musulmán. Por eso Colón y los siguientes, Magallanes, intentaron encontrar algo que les llevara a estas islas. Estas son las Islas Molucas, Ternate, Tidoro, todas aquellas pequeñas que bueno, están en Indonesia, están en el sur de Indonesia, que hoy, bueno, hoy estos productos de especias se pueden comprar en Mercadona por €1, te dan un bote completo, ¿no?
Entonces, claro, ya se ha perdido el negocio. Pero, bien, cuando ya Colón llegó a América y empezó a comunicarse, pues claro, los reyes católicos, sobre todo Isabel, pues le dijo que de esclavos nada, que no trajera. Ya en el segundo viaje trajo 200 indios para que fueran esclavos, y ya la Isabel la Católica se lo prohibió. Incluso en su testamento, Isabel la Católica pues habla de que no consientan en el lugar que los indios tal. Y en el año 1500, no se ve aquí, prohibió la esclavitud, que ahora se la atribuyen los ingleses, pero ya Isabel la Católica en el año 1500 pues había ya prohibido la esclavitud. También, para que veáis la modernidad de la época, en el 1512 se dictaron leyes tendentes a procurar pues que los indios fueran tratados lo mejor posible. Paso ya. Entonces, la calificación de la conquista que hace uno de nuestros escritores famosos, por si no lo conocéis, Salvador de Madariaga. Este Salvador de Madariaga, como bien sabéis, fue 2 veces ministro de la República. Uno fue ministro de Cultura, el otro de Bellas Artes, bueno, mejor dicho, de Bellas Artes y Cultura, y de Justicia. Fue ministro en 2 ocasiones y fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz en 2 ocasiones y Premio Nobel de Literatura. Fue representante de España en la Sociedad de Naciones Unidas y también profesor en Oxford. Esta persona, desde luego, hay que decir que no es una persona parcial, es una persona imparcial, y fijaros cómo califica esta epopeya de las más trascendentales epopeyas de la historia de la humanidad. Otros historiadores también han dicho que, por ejemplo, Manuel Lafuente, que es un gran historiador español, que es una de las más grandes hazañas bélicas de la historia del Imperio Español. Y un historiador inglés, Lawrence Wilson, pues habla de que su valor y hazaña son tal. Bueno, es una persona que está valorada históricamente por grandes historiadores. Se han escrito alrededor de 100 biografías de él, pero bueno, esta biografía precisamente de Salvador de Madariaga es una de las más importantes. Pero no conoceríamos la historia si no hubiéramos tenido precisamente a Hernán Cortés, que era escritor también, y mandaba al rey, a Carlos I, cartas larguísimas, cartas de 50 y 60 páginas, escritas a plumilla, contándole todo lo que iba viviendo allí en México. Estas cartas se llaman relaciones y, bueno, forman parte de la historia. Todas estas cartas las podemos encontrar, algunas de ellas, porque la primera se perdió, que está precisamente en el archivo de la Corona de Aragón, que tenemos aquí en la calle Almogávares, muy cerquita, de aquí en Barcelona, o también en el archivo de las Indias, y en un portal que hay, que podéis ver, un portal informático que es Parés. Ahí están todos los documentos que hacen relación a la conquista de América. Bueno, como he dicho, Hernán Cortés nació en Medellín y murió a los 62 años en Sevilla. Ya veremos por qué murió en Sevilla. Pero además de Hernán Cortés, uno de los que hace una relación intensa de toda la conquista de México es este Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo es una persona que acompaña a Cortés en todos sus movimientos, está a su lado permanentemente. Y entonces hace una descripción de todo aquello que va sucediendo y escribe un libro que se llama precisamente La verdadera historia del descubrimiento de la Nueva España. Este es un libro de 2000 páginas que pueden conseguirse actualmente en cualquier librería. Aquí hace una descripción de Hernán Cortés, porque Hernán Cortés no quiso que lo retrataran en vida. Él tenía
una especie de humildad católica y no quería que se le retratara. Entonces, en base a lo que describe Bernal Díaz del Castillo, pues se han ido haciendo dibujos y retratos que miraremos. Bueno, esta es la escritura y la firma de Hernán Cortés, así escribía a Carlos I, contándole todo lo que pasaba. Este es el único retrato, digamos, o dibujo que hay de Hernán Cortés en vida. Lleva una gorra alemana, y se atiende a la descripción que hace Bernal Díaz del Castillo. Pondremos este ya más moderno, se le ve más guapera al señor Hernán Cortés, pero ya veréis ahora la próxima foto que ya ni Brad Pitt le llega a la altura del betún. Este es un retrato de Hernán Cortés, que no se corresponde con la realidad. Bueno, lleva la cruz de la Orden de Santiago que luego le concedió el rey. Bien, este es un sello que hicieron de Hernán Cortés en el año 41. Bueno, esta es Medellín, por si alguien no conoce el pueblo donde nació Hernán Cortés, pues si va por la carretera de Madrid a Lisboa o a Badajoz, pasa a 10 kilómetros de Medellín. Medellín es un pueblo que tiene 2.000 habitantes, no se visita con el inserso ni nada, pero fijaros que tiene un teatro romano y un castillo medieval. Tiene 1.800 personas o 1.900 y pasa junto al río Guadiana, una fuente del río Guadiana. Con lo cual, ahí se instalaron los romanos hace 2.000 y pico de años. Un pueblo curioso. En este pueblo existe una de las estatuas, de las pocas, es decir, contadas, no llega ni a los dedos de la mano, de Hernán Cortés. Esta estatua se hizo en el año 1860 y es de grandes dimensiones. Y me parece que hay otra en Cáceres y otra estatua que está en el Senado, pero está guardada. Esa es la única homenaje que tenemos de Hernán Cortés, aparte de algunas calles que hay con el nombre de Hernán Cortés. Y también existe un pueblo cerca de Don Benito que se llama Hernán Cortés. Es un pueblo de la colonización del Plan Badajoz. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver ya Hernán Cortés, cuando tiene 19 años, se va hacia la ruta de América, se va a América y se instala precisamente en la isla Fernandina, que es lo que... la isla Fernandina es lo que hoy conocemos, es Cuba, la isla de Cuba. Él se instala en Cuba y allí, bueno, tiene una encomienda. En la encomienda es una explotación agrícola que le daba el gobernador unos terrenos y allí se ponía a cultivar y además le entregaban un número determinado de indios para que le ayudara y que les pagara. Concretamente, él tenía 200 indios y también tiene una explotación de oro. Hernán Cortés, allí en la isla de Cuba, tiene una explotación de oro y consigue unos bienes importantes de fortuna, con lo cual, allí contrae matrimonio con Catalina Juárez, su primera mujer, y con este dinero que tiene, habla con el gobernador, se llama Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, y le ofrece ir a un territorio desconocido, porque aquí ya este mapa no tiene esos años, solo se conocía la ruta de el mar y unas líneas trazadas sobre el mar, parecía que esto era una isla. Entonces él pide al gobernador trasladarse con un ejército, vamos a llamarle ejército, pero no era ejército, porque los ejércitos de España eran los tercios y estaban en Alemania, los Países Bajos, etc. Con un grupo de personas que va él reclutando, algunos son soldados, y consigue flotar 11 barcos de distintos pelajes, entre comillas. Unos son carabelas, otros son bergantines,
11 barcos y unos 560 personas. Y además lleva 20 caballos, esto es importante, y arcabuces. Ya esta invasión que se hace a este territorio ya tiene un sentido un tanto bélico, porque van 500 soldados y, llamamos soldados, con sus capitanes que son nombrados por Cortés y todo este armamento. Bueno, el Diego Velázquez le concede el permiso, porque todos estos permisos tienen que venir autorizados por la Casa de Contratación que está en Sevilla de las Indias. La Casa de Contratación de las Indias es una oficina que hay en Sevilla donde trabajan más de 300 funcionarios. No hay ni un solo barco que se pueda mover por esa zona si no tiene la autorización pertinente de la Casa de Contratación de Sevilla. Bueno, recibe el permiso también para lanzarse a la aventura hacia estos territorios desconocidos, pero hay el gobernador llega un momento que desconfía de él porque le pide que solo vaya a explorar, pero que no se quede formando ciudades, sino que vaya, explote aquello y venga otra vez. Pero él desobedece y ya el gobernador se entera que su propósito es instalarse y le retira la autorización. Pero no llega a tiempo porque ya Cortés se ha lanzado a la mar desde la isla de Cuba, o de Cuba, hasta la península de Yucatán. Tengo un puntero. A ver que tengo aquí un puntero. Entra por esta isla, se llama de Cozumel, y se va a encontrar ya, en primer lugar, con una ciudad, me parece que tengo una aquí, bueno, se va a encontrar con una ciudad donde los indios, pues, ven cómo llegan de estos barcos estas 500 personas. La ciudad se llama Tabasco, se ven sorprendidos porque llegan en unos navíos como casas, no habían visto nunca estas personas, barbudos y con cascos militares, y se quedan sorprendidos de ver esto. ¿Qué ha pasado? Vale. Bueno, sí. ¿No se me oye bien o...? Sí. ¿Se lo pongo aquí? Sí. Si quiere le enseño dónde está el blanco. Vale. Bueno, como digo, pues se lanza y en 2 días llega a esta isla que se llama Cozumel y sigue avanzando y llega a una población india y se llama Tabasco. Lo que va a ocurrir en Tabasco es lo que va a suceder en diversos pueblos donde va Hernán Cortés avanzando hasta llegar a México, a la capital, que se llama Tenochtitlán. Él no sabe que existe esta capital de momento, pero él en su ida llega a Tabasco. Aquí en Tabasco, como digo, lo reciben unos indios maravillados y asombrados de estas personas que no habían visto ninguna por aquel meridiano, y el señor Hernán Cortés, junto con un notario, también llevan una doctora, Ana Rodríguez, la primera doctora que va a América. Bueno, pues Hernán Cortés lleva un estandarte de terciopelo negro con una cruz que pone: con este signo venceremos, lo mismo que utilizó Constantino, con este signo venceremos. Entonces, a todos los ciudadanos de Tabasco que se le aproximan, pues le dice que toma posesión de las tierras aquellas en nombre del emperador Carlos I, y que, le leen el credo en latín, entero, completo, y claro, los indios no lo entienden, no saben de qué les habla. Pero Hernán Cortés se da unas vueltas por allí por la población y encuentra
lo primero que le sorprende a Hernán Cortés es unas adoraciones, unas casas de adoraciones, en donde existían unos dioses, todos llenos de sangre, y donde hacían sacrificios humanos, y ya el mismo Cortés lo describe, ahora veremos, a los que van a sacrificar, pues le arrancan el corazón en vida, y con esto manchan a los dioses, y incluso los sacerdotes van todos como si tuvieran una carnicería de esas antiguas que iban manchados los carniceros, ¿no? Entonces Cortés inmediatamente lo que... y también encuentra unas casas jaulas donde están engordando a personas para luego comérselas. Claro, todo esto le sorprende a Cortés. Cortés tira a los dioses, los arroja al vacío y pone allí a la Virgen María con el niño Jesús. Bueno, cuando esto ocurre, los habitantes de Tabasco, pues desconcertados también y llenos de... porque han destrozado a sus dioses y han puesto a una virgen, bueno, a una señora con un niño. Entonces forman todo un ejército de alrededor de 40.000 indios. Tener en cuenta que Cortés solo lleva 600 personas. Claro, contra 40.000 indios es el primer toque de inteligencia militar del propio Cortés y de la tecnología que lleva, la tecnología de aquella época, porque los indios que se va a encontrar Cortés, y ya lo adelanto, por todo el camino, primero, que no conocen el hierro. Segundo, que no conocen la rueda como elemento de transporte. No conocen la escritura, sino que ahora veremos que van haciendo dibujos. Por ejemplo, aquí tenemos uno, haciendo dibujos, y por eso que Cortés, aparte de llevar la cruz y la espada, lleva la gramática de Antonio Nebrija. Sabéis que la gramática de Antonio Nebrija es del año 1500, y esta es una de las grandes fuerzas que lleva para enseñar el castellano, porque es Castilla la que hace esta aventura. Bueno, se produce aquí una batalla, digamos una batalla campal, de 500 o 600 hombres contra 40.000. Pero inmediatamente ya Cortés empieza a disparar con los arcabuces y los 3 o 4 culebrinas que lleva, y ya los indios se ven atemorizados, pensando que estos son dioses, que de sus brazos y sus manos salen truenos y rayos, y se quedan asustados. Pero cuando más le impresiona es cuando la caballería, porque es desconocido el caballo en América, la caballería y los jinetes con lanzas, relinchando, se lanzan contra los indios. Ellos piensan que el caballo y el jinete es una misma cosa y huyen atemorizados y ya se rinden. Esta batalla se llama la batalla de Cella, es la primera batalla que se da entre europeos y americanos. Esta batalla, por supuesto, la gana Hernán Cortés porque los indios consideran que son unos semidioses o dioses los que le están atacando. Entonces los caciques de ese pueblo ya le llevan regalos y obsequios a Cortés, entre ellos oro, plumas, que tienen mucho valor para los indios, y paños de algodón. Y también les regala el cacique 20 esclavas, 20 mujeres que Cortés se las reparte entre sus capitanes, pero les dice que no tengan ninguna relación carnal con ellas si no están bautizadas. Entonces empiezan a bautizar allí a todas, y entre ellas hay una joven altiva de notable belleza que tiene 18 años, que se llama Maligliani, que quiere decir hierba fresca. Esta joven es bautizada con el nombre de Marina, y los soldados de Cortés le ponen el apelativo de Doña Marina.
Esta doña Marina, que ya digo que es una joven altiva de belleza e inteligencia, se la entrega Cortés a uno de sus capitanes llamado Portocarreño. Bueno, ahí queda, porque luego esta Marina va a tener una gran repercusión en su actividad para toda la conquista de México, porque esta Marina, que luego en algunos libros la llaman Malinche, incluso hay una ópera en Madrid y hay varios libros dedicados a esta Malinche, pero bueno, Malinche es un nombre discutido porque es un nombre que Montezuma, que ya llegaremos, le da a los extranjeros, se llama Malinche. Pero bueno, esta mujer, pues de momento se va con este Portocarreño y ya empieza el espionaje de Montezuma. Ahí en Tabasco ya hay unos espías de Montezuma que le cuentan o le dibujan de estos seres que han llegado a través de unas casas grandes que vienen de Oriente, y entonces Montezuma enloquece y piensa que es un dios que se llama Quetzalcóatl, un dios que ya abandonó México hacía siglos y que amenazó con volver y enseñorearse con México. Montezuma consulta con sus sacerdotes, hechiceros y demás, y le confirman que efectivamente que Cortés es un dios. Entonces hay que parar que llegue a Tenochtitlán. Desde este momento, fíjate todo lo que le va a quedar, hay 420 kilómetros de Cozumel a Tenochtitlán. Bueno, lo que ha pasado aquí en Tabasco, voy resumiendo por el tiempo. Luego, después de Tabasco, ya funda una ciudad, se llama la Villa Rica de Veracruz, y allí es donde instala un campamento que le va a servir de base para idas y venidas. Pasado este pueblo de Tabasca, pues ya hay un percance bastante importante que califica a Cortés como estrategas, como gran estratega, que consiste en que ya muchos de sus soldados ya tienen oro suficiente para retirarse. Piensan que además están siendo buscados por el gobernador de Cuba y lo que quieren es abandonar a Cortés y marcharse a Cuba. Entonces Cortés lo que hace es que quema todas las naves para evitar la huida. Es una de los hechos memorables y que es calificado de gran estratega Hernán Cortés, porque ya evita que los soldados se vayan para atrás. Cortés no sabe dónde va, ya el cacique de Tabasco le dice que hay un tal Montezuma que los tiene fritos e impuestos y que le coge gente para sacrificar, pero él no sabe ni dónde está Tenochtitlán, pero se lanza, ya no tiene posible retirada. Este acto se compara a algunos historiadores con lo que pasó Julio César con el paso del río Rubicón, que va hacia Roma, pero ya no puede regresar porque el río se lo impide. Pero claro, este Julio César sabía que iba a Roma y este Hernán Cortés no sabe dónde va. Sabe, ya le hablan de una gran ciudad, perdonad que tome agua, va a una gran ciudad, pero no sé cuál es. Dicen que hay un emperador que se llama Montezuma, que los tiene fritos a todos. Bueno, va pasando por algunas ciudades, por Tlaxcala es una de ellas, ya para ir abreviando. Tlaxcala es un pueblo que todos sus habitantes, que son una ciudad ya más importante que Tabasco, son enemigos de Montezuma, porque le está constantemente, los tiene fritos a impuestos y cada año
le coge 40, un montón de ciudadanos de allí para sacrificarlos. El sacrificio, porque México, ya os adelanto, no es que todo fuera México, había grandes ciudades independientes, pero había una que dominaba sobre todas ellas, que era precisamente Tenochtitlán. Tenochtitlán es una ciudad importante, como ahora veremos, que enseñaré fotos, y este era el que dominaba a todos los demás, y los tenía, pues, porque no es que sea México una Arcadia feliz, ni mucho menos, es un totalitarismo sanguinario, porque vivían del sacrificio humano, de esclavos, incluso estos sacrificios humanos eran en canibalismo, sacaban el corazón, se lo entregaban a los dioses, embadurnaban y el resto se lo comían. Pero esto del orden de unos 20.000 mexicanos, o de lo que llamamos México, al año, en fiestas que duraban semanas. Y yo recomiendo que veáis la película Apocalipsis de Jan Gilson, que explica cómo los hombres de Montezuma iban a los pueblos y cogían a todo bicho viviente para luego sacrificarlo. O sea que quizás Hernán Cortés en ese aspecto vamos a decir que fue un liberador de esas costumbres indias que, bueno, el canibalismo, por supuesto que por la religión no se toleraba, ni por religión, ya había desaparecido. En Europa, pues la cultura era el Renacimiento, con toda la imprenta, y llegan a unas ciudades donde parece que vivían 1000 años atrás. Entonces, bueno, pues ahí Hernán Cortés demuestra que lo que está haciendo es en beneficio del pueblo y en beneficio suyo. Hay que decir también que Cortés busca oro. Hay en una de sus cartas que dice que la enfermedad del corazón que tienen los que están allí se cura con el oro, y van buscando oro por todas las partes. Bueno, ya voy a pasar por el horario. Bueno, esto es actualmente la península de Yucatán, y donde está México. Veracruz sigue aquí. Bueno, según Hernán Cortés, una de las cartas que le manda al emperador, donde dice lo que hacen con los dioses. Bueno, en todas las poblaciones donde va pasando, está recibiendo mensajes de Montezuma diciendo que no avance, que se retire, y le está dando oro, plumas, como digo, de todo tipo de esclavas, pero lo que no quiere Montezuma es que llegue a la ciudad de Tenochtitlán. Pero Cortés persiste en la idea y convence a los que van con él de que van a llegar a una ciudad importante y van a conseguir sus objetivos. Bueno, esta es un retrato que se tiene de Malinche, y Malinche siempre aparece de mediadora entre Cortés y los indios, porque es una persona que sabe varios idiomas y aprende el español rápidamente. Se hace posteriormente amante de Hernán Cortés, y tienen el primer hijo, que se llama Martín, que es el primer mestizo, que parece ser que es el primer mestizo de México americano, vamos, que es el hijo de Cortés con esta Malinche o Doña Marina, que luego Cortés la casa con otro de sus capitanes que se llama Jaramillo. Bueno,
Estos son los dibujos que se van haciendo sobre la visita. Aquí veis siempre la Malinche alrededor. Este es de Tlaxcala, dibujos. Bueno, vamos a ver ahora cuando Cortés ya llega a Tenochtitlán. Han pasado muchos meses, 6 o 7 meses, yo voy recortando. Tiene un acto anteriormente en un pueblo que se llama Cholula, donde tiene una intervención militar bastante fuerte, que mueren 2000 indios de la nobleza de ese pueblo, porque gracias a la intervención de Malinche se dan cuenta que les van a atacar por la noche para asesinarlos a todos. 40 o 50.000 indios también. Entonces Cortés cita a los caciques y allí, cuando los tiene ya próximos, los asesina a todos. Es una de las mayores matanzas que se han criticado de Cortés. Cuando ya llega a Tenochtitlán, ven una ciudad a lo lejos, una ciudad bastante muy grande. Tener en cuenta que las ciudades aquí europeas pues tenían 40 o 50.000 habitantes. Tenochtitlán tiene 300.000 habitantes y alrededor de 50 poblaciones, todas ellas con 10, 15 o 20.000 habitantes. Con lo cual Montezuma cuenta con casi 1 millón de indios para lo que hiciera falta. El encuentro entre Cortés y Montezuma está descrito por Bernal Díaz del Castillo en su libro. Fijaros la impresión que puede dar este encuentro entre dos civilizaciones. Es interesante esta descripción que hace Bernal Díaz del Castillo de ese encuentro. Bien, cuando entran ya en Tenochtitlán, el propio Montezuma les da a todo el ejército que trae Cortés, le da una residencia. En una sola residencia que hay en Tenochtitlán caben todos los hombres de Cortés. Fijaros cómo sería la residencia. Entonces, voy a ir abreviando porque ahí en esa residencia uno de los soldados de Cortés encuentra, uno que era carpintero, como un doble fondo en una habitación, y cuando entran en la habitación está toda ella llena de oro, pero de una cantidad de oro, toda una habitación grande, toda llena de figuras de oro, que son de todos los antecesores de Montezuma, y es lo que vamos a llamarle el tesoro de Montezuma, que este tesoro luego se pierde y aún no se ha encontrado. Por eso se busca el tesoro de Montezuma. Hay gente que busca el tesoro de Montezuma. ¿Cómo se pierde? Ya lo veremos ahora. Bueno, ya esta es la ciudad de Tenochtitlán. Está en un lago, se llama Texcoco, y tiene varios puentes que van. Ya digo, es una ciudad que deslumbró a todos los compañeros de Cortés, porque no había ninguna otra ciudad que tuviera esta belleza que explica Bernal Díaz del Castillo. Este es el encuentro, un dibujo del encuentro. Ahora viene ya lo peor de lo peor. Ya verás que Cortés se entera de que uno de los capitanes de Montezuma ha ido a Veracruz y ha asesinado a 3 o 4 españoles, capitanes y oficiales, y lleva las cabezas a Montezuma. Cortés se entera de esto y le pide a Montezuma que haga un juicio ejemplar, efectivamente así lo hace, y a los 10 o 12 guerreros que han ido allí los queman. En vez de decapitarlos o degollarlos, los queman en la misma ciudad de Tenochtitlán. Pero ya queda tocado el ejército
de Cortés, sospecha que le van a hacer lo mismo a ellos, y entonces, en otro golpe de astucia, Cortés detiene a Montezuma, va con 50 o 60 soldados bien armados, y en un momento determinado lo detiene, cosa que no quiere Montezuma, y se lo lleva a la residencia. En esa residencia donde viven está Montezuma viviendo con ellos, y de allí va dirigiendo Montezuma su imperio. Pero llega otro momento también clave de esta historia, que es que desde Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba, como dijimos, quiere detener a Cortés y manda un ejército de 1500 hombres para detener vivo o muerto a Cortés. Claro, Cortés se entera de esto y con 400 o 500 soldados se dirige al encuentro de este, se llama Narváez, el que lleva toda esta tropa, y consigue convencerlos y le dice que se unan a ellos porque conseguirán fortuna y tal. Efectivamente, se unen a ellos. Pero entre tanto, esta historia es que es un poco larga, en Tenochtitlán están sucediendo unos acontecimientos bastante graves. Los pocos soldados que ha dejado Cortés en Tenochtitlán van al templo mayor de Tenochtitlán, tiran a los dioses que hay allí, que uno es el dios de la guerra y otro el dios del viento y de las tormentas, los tiran templo abajo y matan a todos los nobles que hay allí. Eso produce un movimiento de alteración total de toda la población y de toda la zona metropolitana, llamémosle, que se lanzan todos contra los que quedan en ese recinto que hemos dicho, que estaban custodiando también a Montezuma. Claro, esto coincide, ese ataque, con la llegada nuevamente de Cortés con más hombres, pero ahí se lía también una batalla bastante importante, porque mueren 650 españoles, que esto no se menciona por ahí por el dolor que dice Álvarez que causó la invasión. Ahí hay 650 españoles que pierden la vida, no solo pierden la vida, sino los que son hechos prisioneros, son luego degollados, se les saca el corazón, se los comen vivos, etcétera, etcétera. Pero en la huida no tienen más remedio que huir y se llevan el tesoro de Montezuma, y como cada uno lleva a lo mejor 15 o 20 kilos de oro, pues entre el lago se pierde todo ese tesoro, entre los muertos que hay, los prisioneros y los otros que van con todo el oro, que no pueden nadar, ese oro se pierde y no se sabe dónde está ese oro y esas joyas que había, y es lo que llamamos el tesoro de Montezuma. Entonces Cortés, cuando ya sale de esta batalla, donde pierde tantos hombres, es cuando se recuesta en un tronco de un árbol y llora, y a este acto se llama la Noche Triste. La famosa Noche Triste es cuando Cortés llora la muerte de estos 650 soldados que mueren en este ataque de todos los habitantes de Tenochtitlán y alrededores. Entonces, Cortés se propone recuperar la ciudad, cosa que hace, tarda 75 días en recuperar de nuevo la ciudad de Tenochtitlán. Montezuma ha muerto en el ataque que hacen sus propios hombres contra los españoles, por lo visto le lanzan 2 o 3 piedras en la cabeza y muere, pero ya tenían los indios mexicanos buscados un sustituto de Montezuma. Montezuma muere en esa batalla, según cuenta Bernal Díaz del Castillo. Otros historiadores que beben de Bernal Díaz del Castillo dicen que no, que a Montezuma lo mataron los españoles, pero bueno, tarda 75 días
Bueno, estos son los dioses aztecas, voy abreviando. Los más importantes son estos dos, que son los que tienen en el templo principal de Tenochtitlán, el Huitzilopochtli y el Tlaloc, el dios de la guerra y el dios de la lluvia. Fijaros lo que dice Pablo Neruda sobre la conquista. Esta estrofa, un poco de incógnita, pero reconoce que no solo llegó sangre, sino trigo, y la luz vino a pesar de los puñales. Esto es un poema de Pablo Neruda dedicado a los conquistadores. Bueno, Cortés sigue por allí intentando conquistar nuevos territorios en Honduras. Honduras también pues encuentra allí bastante resistencia por parte de los indios, pero viene a España a hablar con el emperador, Carlos I, porque lo están poniendo verde todos los nobles de la corte, precisamente porque piensan que Cortés se ha enriquecido con el oro que consigue de México. Pero Cortés, que es un gran convence, tiene poder de persuasión, consigue del emperador que lo nombre marqués del Valle de Tlaxcala, lo nombre caballero de la Orden de Santiago y capitán general de las tropas de México. No consigue que le nombre virrey, que era lo que aspiraba, el virrey de la Nueva España. Pues ya sabéis que México no fue una colonia, sino como una provincia española, la Nueva España, al igual que en el sur, Perú, los incas, también es la Nueva España de Perú. Perú no era lo que hoy es Perú, sino Perú, desde el Ecuador hacia el sur, todo era Perú, que allí ya interviene otra persona, que como sabéis es Francisco Pizarro, también extremeño, que que nació en una población más importante que Medellín, se llama Trujillo, que está a unos 50 kilómetros de Medellín. Bueno, ¿qué dice el ChatGPT? He buscado en ChatGPT lo que dice de Cortés. Bueno, sobre Cortés, que he ido rápido, hay el primer eslabón de la leyenda negra española, que es Bartolomé Díaz de las Casas, gran defensor de los indios. Es un fraile que llegó a obispo de Chiapa y que, bueno, murió con 92 años y hace unos libros, sobre todo breve relación de la destrucción de las Indias, donde pone a los españoles de vuelta y media. Ahí empieza la leyenda negra, que luego, como sabéis, se formaliza con Felipe II, y también todavía estamos con la leyenda negra encima. Cortés, ya pongo aquí un resumen, para ir terminando. Bueno, donde Cortés se encontró con Montezuma, hizo el mismo Cortés un hospital, ¿no? El Hospital de la Concepción, que luego posteriormente se ha denominado Hospital de Jesús. Ese hospital existe actualmente en México, al igual que el templo donde estaban los dioses que tiraron aquellos españoles que se quedaron allí, es donde está ahora la Catedral de México. Pero la historia de Cortés ya termina porque Cortés viene a España, participó en la batalla de Argel contra los piratas, pero bueno, esa es una referencia mínima de su vida, aunque tuvo también importancia. Y fallece cuando ya quería volver a México, en un pueblo, Castillejo,
de la Sierra, que está en Sevilla, cuando tiene 62 años. Él quiere volver y ser enterrado en México. Conviene recordar aquí una canción, un corrido mexicano, sobre esta idea que tiene Cortés, que deja escrita, que quiere que se le entierre en México, aquella canción que dice: México lindo y bonito, si muero lejos de ti, que piensen que estoy dormido y que me lleven allí. Entonces Cortés quiere que se le entierre en México, pero no sospecha lo que van a hacer con sus restos. Cuando es la independencia mexicana, en el año 1821, profanan sus restos, que están precisamente enterrados en el hospital que él fundó, y afortunadamente el embajador se lleva los restos que quedan a la embajada, y allí permanecen ocultos hasta que un político español, Indalecio Prieto, refugiado en México en la Guerra Civil, descubre los restos de Cortés y lo entierran en ese hospital con una simple lápida que pone Hernán Cortés. Y ahí se puede ver los que viajen a México. Una de las bondades, llamemos, de Cortés es que creó una universidad. Bueno, se creó inmediatamente a su muerte la primera universidad de América, está precisamente en México, en la Ciudad de México. Se instaló en el año 1551, 100 años antes que Harvard. Y hay diversas universidades, ¿no ve? Aquí están todas las universidades, pero es esta de México en el año 1551. O sea que, como dijo Pablo Neruda, al final vino la cultura. Pero otra de las cuestiones es el mestizaje, que hoy en día pues muchos provienen del mestizaje entre españoles, bueno, reciben diversos nombres según las hijas de Montezuma vinieron a España, muchas de ellas, y contrajeron matrimonio con hombres ilustres españoles. Algunas llegaron a grandes de España, pero un dato muy curioso, y ya termino, es, por ejemplo, el fundador de la Guardia Civil era descendiente de Montezuma. El general Girón, duque de Ahumada, es descendiente directo de Montezuma. Bueno, esto es una pequeña conclusión que saco yo sobre la leyenda negra, que ahora vamos a terminar y someto las preguntas que queráis. Y ya muchas gracias por su atención, que me he pasado un poco de tiempo, pero vamos a dejar ahora unos momentos por si alguien quiere hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Si alguien de ustedes quiere... A ver, caballero aquí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que nos ha facilitado, pero dado que estamos en época de emigración, antes fue hacia América y ahora es viceversa, la mejor manera de estudiarla era estudiando la legislación de la época. Y yo, como anécdota, te preguntaría, ¿la condena en galera funcionó y se ejercitaba? En aquella época, sí, bueno, Carlos I, en la época de Carlos I, había una de las penas que era galera. Sí. Para ir en barco, en galera, a América. Porque bueno, normalmente iban bajeles, eran barcos con vela, pero bueno, había algunos que llevaban mezcla, pero lo normal es que no fueran de galera. Ahora, seguramente que para la batalla de Argel, pues si emplearían galeras, o en la batalla de Argel participó Hernán Cortés y ahí perdió, porque Hernán Cortés se quedó viudo y casó con una marquesa. Una anécdota ya, y le regaló 5 esmeraldas de gran valor. Fijaros, una de ellas llevaba el badajo, era una perla preciosa. Estas joyas que regaló Cortés a su mujer se perdieron en la batalla de Argel
no se sabe, se cayeron al mar, pero había sido la envidia hasta de la reina, estas joyas. Pero bueno, respecto a la pregunta que me haces, pues bueno, no sé si, me imagino que no irían a remo a América, ¿no? Iban aprovechando los alisios y... De esta manera salían de la cárcel siempre que cumplieran la pena de estancia en galera. Sí, bueno, vale, muy bien. Aquí había un médico experto en Hernán Cortés, si quiere participar. Hola, buenas tardes. En principio, gracias por su conferencia, que me ha gustado. A mí me ha gustado mucho, supongo que a los demás también. Es la primera vez que veo yo Montezuma escrito, porque yo he estudiado Moctezuma, con C. Sí, sí. Creo que las dos palabras son aceptadas. Sí. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, el nombre de Montezuma es todavía más largo. Lo que pasa es que cuando estudiamos bachillerato se resumía porque era muy difícil pronunciar con la C intermedia. Entonces, todo el mundo, cuando habla de Montezuma, lo menciona así, pero lleva ya para nosotros una C, pero en su origen es todavía más complicado el nombre. Gracias. Sí, sí. Bueno, en los nuevos programas de estudio de bachillerato se va a estudiar España desde la edad contemporánea, desde el año 1800. Por tanto, esta época se va a dejar solo para especialistas, por desgracia. Dígame. Señor Delgado, buenas tardes y felicidades por su conferencia. Quería simplemente hacer una observación, ¿no? Que una de las claves de la conquista de México por Cortés fue precisamente, como ha dicho el señor Delgado, Malinali, o sea, Marina, ¿no? Ella tuvo la gran suerte de que Malinali era inteligente y hablaba dos lenguas. Hablaba el náhuatl, que era la lengua de los mexicas, de los aztecas, y hablaba también la lengua de los de Tlaxcala, que fueron los aliados principales de Cortés, ¿no? Entonces Cortés tuvo la gran suerte de llevar, además, encontrar en su viaje a un náufrago que había quedado en la zona de Yucatán, que hablaba también la lengua de los náhuatl. Entonces, con este náufrago que hacía de traductor, Marina, que hablaba dos lenguas y que aprendió rápidamente el castellano, pudo intercomunicarse con los diferentes caciques y jefes de las zonas que iba atravesando y propuso una alianza estratégica, sobre todo con Tlaxcala, que fueron los que les proporcionaron pues, la mayor parte de la potencia en hombres, de la potencia militar. Sí, sí, simplemente efectivamente. eso. Es que la historia esta es un poco larga. Si la tuviera que contar completa, así resumida, pero completa, duraría más que la película Lo que el viento se llevó. Por tanto, he querido reducirlo un poco, pero aquí el doctor, pues ahora me ha contado, porque antes de ir Cortés a la península del Yucatán, ya habían estado dos expediciones anteriores. Una de Grijalva, que es precisamente el que cuando viene a hablar con el gobernador le dice que hay mucho oro allí y que los indios no son como los indios que Colón había conocido en primer lugar, que estaban siempre riéndose y vivían desnudos. No, que allí vivían en casas habitadas tenían tejados que relucían como la plata. Entonces, pero de esa expedición quedaron allí algunos, que se llama Aguirre, uno de los soldados de los compañeros que habían ido con Grijalva, y había estado prisionero y conocía el idioma de allá, porque esta Malignani conoce varios idiomas, como bien ha dicho, entre ellos también conocía el maya, porque el pueblo maya, que todos conocemos y hemos oído hablar de los mayas, ¿qué pasó con los mayas? Los mayas era una civilización anterior a los incas. Ya había desaparecido cuando Cortés llega al Yucatán, en el año 1519, hacía 500 o 600 años que había desaparecido los mayas como
como imperio. Existían mayas, pero ya el imperio había desaparecido. Casualmente, este año 1519 es cuando Magallanes y Juan Sebastián Elcano inician el viaje de la Vuelta al Mundo, que luego concluiría con la Vuelta al Mundo, aunque ellos van a las Islas Molucas a encontrar las especias. Pero bueno, efectivamente, gracias por la observación que la había dejado pasar. Bien, muchas gracias, felicidades y muchas gracias por tu contenido tan extenso e importante de tu conferencia. Gracias en nombre del colegio y de todos los presentes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahorita. Se me ha olvidado una cosa. Iban estos conquistadores allí a someter a los incas. Es una pregunta que incluso hace Bartolomé de las Casas y tiene una respuesta, porque ya digo, todas estas expediciones eran autorizadas por la Casa de Contratación de las Indias, pero legalmente existe el Tratado de Tordesillas, que ya lo conté aquí alguna vez, donde se divide el mundo por conocer entre España y Portugal, que muchos otros países europeos se extrañan con qué razón España y Portugal se reparten el mundo por conocer. Pero ahí, en ese Tratado de Tordesillas, que luego está habilitado por el Papa Alejandro VI, diciendo que tomen posesión de esas tierras y que evangelicen a todos sus habitantes y conquisten los territorios. Es decir, que no van 4 aventureros a robar, no, va toda una organización no militar, pero dispuesta a tomar posesión de las tierras y a evangelizarlos. Nada más. Se me olvidaba esto.